Mire, mis trabajos de mi curso, esos que les dejé de vía intracutánea, intravenosa, etcétera, etcétera, esos trabajos al que le tocaba entregar en esta semana, me lo va a subir al Word de esta semana, o sea, en la tarea que siempre les dejo. Ah, ya, a los que le tocaba esta semana, Miss. Claro, claro, porque yo les he dado fechas. Entonces ellos lo van a subir su link a ese Word, porque ustedes van a tener, escuchen, van a tener una tarea, ya tienen una tarea allí en la plataforma y tienen un examen para el día miércoles, como siempre tomamos. ¿Por qué estoy tomando examen? Porque ustedes van a tener una semana de receso y entonces va a faltar nota después. Entonces mejor tomamos un examen, estudien a conciencia, es el tema de hoy, o sea, no es nada de otro mundo, ¿ya? Ustedes dan su examen, me presentan su tarea, al grupo que le falta presentar le toca su video, me lo envía, su link, y ok, estamos todos tranquilos, ¿ya? Ah, ya, Miss, ya, Miss, ya la entendí, era el grupo que le tocaba. Ya, Miss, ya, gracias. Sí, a Sí, mí, sí, sí. gracias. Por semana se va a ir subiendo también los trabajos. Lógico, sí, ¿ya? Ok. Ay, a mí yo pensé que también tenía que subir hoy día también el video. Ah, Ya, ya, no, Miss, gracias por no, el aclararme. video o sea, es el link me Por van a se- subir ustedes de mi curso. Ujú. Sí, Sí, licenciada. Y tiene todos en la exposición tiene que estar anotados. debidamente informado también, ¿verdad? Claro, para yo saber de quiénes son, pues quiénes participaron, ¿no? Ya, licenciada, muchas gracias. Ya, ok, joven. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre otra vía de administración de medicamentos parenteral. Parenteral, ¿no? Ya hemos dicho por qué se llama parenteral, ¿verdad? Porque a través de estas vías, o sea, nosotros a través de la ayuda de una aguja, que viene a ser el instrumento, una jeringa, vamos a nosotros colocar fluidos, medicamentos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay otra forma que es la parenteral, también con equipo de venoclisis, con Avocat, son diferentes tipos, pero son los instrumentos, digamos, con los cuales nosotros nos vamos a ayudar a agenciar para poder administrarle fluidos al paciente, ¿ya? Ustedes están viendo ahí una imagen que más o menos nos explica cómo es el cuerpo, digamos, esta parte de la piel, ¿no? La piel, ven ustedes que está conformada, o sea, aumentada muchas veces. Ahí ven ahí está, unos pelos, ¿no? Pelos de la piel, ¿no? Los folículos pilosos. Ven ustedes aquí, estas son las glándulas sebáceas, ¿no? Ven aquí terminaciones nerviosas, que estas pueden ser de dolor, sensaciones del calor, etcétera, ¿no? Que son terminaciones que nos avisan que hay un peligro, ¿no? Y después acá, más abajito, que ustedes están viendo aquí, ven un tejido color amarillito. Ese es el tejido celular subcutáneo, que es la zona donde vamos a trabajar, ¿no? Y más abajito, ustedes están viendo una parte rosadita con fibrosa, que es es el tejido muscular, ¿no? Entonces aquí están viendo también otras estructuras muy finas, muy delicadas. Estos son los vasos sanguíneos, venas, capilares, ¿no? Capilares, sanguíneos, venosos y arteriales, ¿no? O sea, entonces, toda esta estructura maravillosa que es nuestra piel, nuestro órgano más grande del cuerpo, tiene sus estructuras especializadas que nos ayudan a vivir bien, tranquilos, protegidos y que lógicamente ella solita también tiene sus mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven que mírense su piel ahorita de sus manos, de su brazo, ustedes están viendo pequeñas vellosidades, incluso otras personas ya cuando nos vamos haciendo mayores tenemos unas manchas, unas pecas, ¿no? Son pigmentaciones que se van formando con el tiempo, ¿no? Entonces, la piel, este maravilloso órgano de vida, nos protege de muchas situaciones, injuria del medio ambiente, ¿ya? Esta piel tiene estructuras que forman parte de las funciones, por ejemplo, de
de la sudoración, ¿no? Las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas, lógicamente su nombre lo dice, produce sudor. Y las glándulas sebáceas producen sebo, ¿no? O grasa. Entonces, ¿por qué? Porque esas glándulas sebáceas van a humectar nuestra piel para que no esté seca, ¿no? Una piel seca, lógicamente, es una piel delicada que puede ser afectada por cualquier patógeno externo. Ahora, las glándulas sudoríparas también tienen una función maravillosa con nosotros. Por ejemplo, en Ica, en el verano, cuando estamos a las 2 de la tarde, tú sales a la calle, tú sientes que la calle te calcina, ¿no? Como a 40 grados lo sientes. Esa es la percepción del calor que tenemos nosotros. Pero si tú pones un termómetro ambiental ahí en esa zona, tú vas a ver que la temperatura en Ica llega al máximo de 34, 35 grados. Entonces, a pleno sol, digamos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que tu cuerpo a esa hora empieza a transpirar, ¿no? A eliminar calor. El cuerpo tiene tanta sabiduría porque el cerebro, o sea, la piel le manda las sensaciones nerviosas y todo al cerebro y le avisa, oye, está haciendo mucho calor acá. Entonces el cerebro manda sus mecanismos, todo como respuesta, y hace que lógicamente que con el calor se dilaten los poros y tú empieces a eliminar calor. Porque si tú no eliminas calor, puede haber una alza térmica que en otros países, por ejemplo, cuando se llega a temperaturas muy elevadas, las personas mueren con esos famosos sofocones, ¿no? De calor, ¿no? Entonces, hay que tener esto presente. Entonces, al abrirse los poros, al dilatarse, el cuerpo está perdiendo calor y a través del sudor estamos refrescándonos, ¿ya? Entonces, esos son uno de los tantos mecanismos de defensa. Ahora, la piel que tú te estás viendo en tus manos, en tus brazos, tiene también una flora natural, se le llama una flora bacteriana, ¿ya? Esa flora bacteriana que se ve, solo se visualiza al microscopio, ¿no? Tú vas a ver que tenemos unas estructuras que nos defienden de cualquier agresión externa, ¿no? Entonces, miren todo lo que tenemos nosotros, ¿ven? Entonces, vamos a hablar sobre esta vía importantísima, porque ya lo van a ver de qué se trata y para qué la vamos o cómo la vamos a utilizar, ¿ya? ¿Ya? Es la administración de los fármacos y líquidos fluidos en el tejido celular subcutáneo, en la grasita, en esta zona de allí, ¿no? Bien. Aquí también ven ustedes unas imágenes en la cual nos está especificando que la vía subcutánea, ¿no? Habíamos hablado del ángulo de punción, ¿se acuerdan? Porque de eso depende mucho que tú estés realmente en esa vía. Porque si yo no tengo presente eso, lógicamente le voy a causar un daño al paciente. Por eso es muy importante que recordemos el ángulo de punción que va de la aguja con la piel del paciente, ¿ya? De la zona donde tú vas a administrar la vacuna o el medicamento indicado por tu profesor médico, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver nosotros que por esta vía nosotros vamos a administrar vacunas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis desactivada, sarampión para la papera, la rubiola, que son enfermedades virales, neumocócica, polisacárida, que son vacunas, la varicela, ¿no? Entonces, esta agujita, ustedes van a ver que es la número 25, la celestita, ¿no? Pero cuyo largo o longitud de esta agujita tiene que ser de 5 octavos de pulgadas. Estamos hablando pulgadas. Aclaro, la pulgada viene a ser una medida del sistema inglés, ¿ya? Nosotros trabajamos con el sistema americano, digamos así, ¿no? O sea, en los ingleses, o sea, los países de habla inglesa como Estados Unidos, en Europa, etc., ellos utilizan las pulgadas, eso es medida de ellos, ¿no? Claro que aquí también las agujas llegan con esa medida, que nosotros sabemos cuántos milímetros es, ¿no? Hablando de medidas, ¿no? Bien, la inyección subcutánea para bebé y niños, ahí ustedes van a ver, miren la ubicación en el bracito de chiquito, ¿no? Y, o sea, cómo se coloca la vacuna adecuadamente, ¿no? Es ahí, miren, aquí ven ustedes la zona
¿no? En para el lado externo de su bracito. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ya, ahora, supongamos que es un niño o un adulto mayor, porque también a ellos alguna vacuna se le puede colocar en la vía subcutánea, entonces es muy delgadito, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que hacer siempre un pequeño plieguecito para ayudar a que forme una almohadillita y ahí administran el medicamento, ¿ya? Entonces es muy importante que llegue al tejido graso. Nosotros no podemos pasarnos al tejido muscular, porque si ustedes saben la diferencia que hay entre ambos tejidos. Si es muscular, lógicamente estamos haciéndolo mal. En este caso, el ángulo es 45 grados, que va a llegar correctamente al tejido graso, al tejido celular subcutáneo, porque eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, el medicamento, ¿por qué es, o la vacuna en este caso, por qué es en el tejido subcutáneo? Porque nosotros necesitamos que la acción de esta vacuna sea poco a poco, ¿no? Que se vaya liberando poco a poco y que el sistema inmune de la persona a la que hemos administrado vaya reaccionando y formando anticuerpos, que es lo que se quiere, pues, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, cuando se les coloca las vacunas. Ahí está. Ahí están viendo ustedes que las vacunas subcutáneas se aplican en la parte superior del brazo, en el tercio medio, y deben administrarse siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del producto, ¿ya? O sea, de la vacuna. El ángulo de inyección de esta aguja con respecto a la piel debe ser subcutánea, 45 grados, ¿ya? Recuerden que la intradérmica que conversamos la anterior vez es de 15 grados, ¿no? De 10 a 15 grados, ¿no? Y la subcutánea es de 45, ¿ya? La elección de la aguja, su longitud y calibre debe hacerse en función a la edad y el lugar anatómico elegido, ¿no? Aquí para asegurar una correcta administración, ¿ya? Bien, entonces la intensidad, por ejemplo, de las reacciones locales luego de una vacunación, esta, por ejemplo, está condicionada, está directamente relacionada con la longitud de la aguja que con su calibre, ¿me entendieron? O sea, el largo de la aguja, o sea, longitud, ¿ya? Entonces, menor reactogenicidad a mayor longitud. Lógico, porque si es mayor longitud, va a llegar más bien al músculo, al tejido muscular, ¿no? Que es lo que no queremos. Nosotros queremos el tejido subcutáneo, ¿no? El tejido graso, que es lo que necesitamos en esta vía. Bien, ahí ustedes van a ver, hay un cuadrito en la cual hablamos de la aguja para la vacunación de vía subcutánea, por ejemplo, y ahí ustedes están viendo que el calibre, miren, ahí está, la vía de inserción, ¿ya? Su longitud, ya. Ahí, por ejemplo, la subcutánea, es el calibre 25, 0.5 milímetros, hablando de longitud 1.6, ¿no? Y ese color se caracteriza por el color naranja, en este caso, cuando es la vacuna, ¿no? 45 grados. Y bueno, aquí van a ver otra también que hay una presentación gris, ¿no? En otras viene azulita también, ¿ya? O sea, depende de eso, pero el asunto aquí hay que tener presente la longitud de la agujita, ¿ya? Vacunas que se utilizan en vía subcutánea, por ejemplo, tienen la triple vírica, ustedes que han llevado inmunizaciones, recuerden eso, ¿no? Varicela, que es una enfermedad viral propia de la niñez, que normalmente es en esa etapa que se suele presentarse, ¿no? La polio o la BPI, ¿no? O también se le llama virus de la polio inactivada, ¿ya? También tenemos la de la fiebre amarilla, ¿ya? La fiebre amarilla, acuérdense, esa es una enfermedad que se presenta más que todo en zonas de climas tropicales, como en la selva peruana, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a viajar allá, es bueno que te vacunes contra la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces, también tenemos la fiebre tifoidea. Tenemos también la neumocócica polisacárida, ¿no? El neumococo. La meningocócica polisacárida también para evitar la meningitis. La encefalitis japonesa. Bueno, en realidad esa encefalitis japonesa se habla más que todo, viene a ser una vacuna que se utiliza más en esos países donde se presenta donde la enfermedad es endémica, ¿no? O sea, si tú viajas de Perú a Japón, por ejemplo, una de las vacunas que tú debes colocarte es una de esas, es esa, ¿ya?
Ya. Bien, ahora los mecanismos de vacunación subcutánea, por ejemplo, tú vas a ver que consiste en la introducción del preparado, que en este caso es una vacuna, estamos hablando de una vacuna debajo de la piel, y el interior del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Tienen el mismo mecanismo de acción para la estimulación de la vía intradérmica, pero el antígeno es transportado a través del plexo cutáneo hasta la dermis, ¿no? Bien, aquí por ejemplo vamos a ver que donde sigue el mismo curso a través del plexo papilar hacia la epidermis, donde se absorbe en forma lenta y local, ¿no? Para generar, en este caso, la producción de anticuerpo IgM e IgG, ¿no? Eso es lo que se está hablando muchísimo hoy en día con la colocación también de la vacuna contra la COVID-19, ¿verdad? Porque ahí es cuando se valora si la persona que fue vacunada realmente formó los anticuerpos IgM o IgG, ¿no? De acuerdo al tiempo que pasa después de la vacunación. Pero también es bueno hablar de las características o propiedades del tejido celular subcutáneo. Aquí, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo viene a ser la tercera capa de la piel y está situado por debajo del epidermis y la dermis, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que sirve, o sea, su función, ¿no? Que tiene es como un aislante térmico, también como reserva energética. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el tejido graso se guarda mucha energía, ¿no? Se forma como una almohadilla o protección frente a traumatismos mecánicos externos a los que muchas veces podemos estar expuestos, ¿no? Entonces aquí también la hipodermis tiene escasos receptores del dolor. Muchas veces por esta vía se evita el primer paso del metabolismo hepático. ¿Se dan cuenta? Se evita el paso del metabolismo hepático. ¿Se acuerdan del primer paso hepático? Ok. Al obtener una biodisponibilidad del 90%, o sea, es excelente. O sea, si tú colocas un medicamento, en el caso de un medicamento por esta vía, lógicamente no va a perder su efectividad, ¿no? Porque su biodisponibilidad del medicamento es del 90%, lo cual es muy bueno, porque si pasa por el primer paso hepático, lógicamente va a perder cierto porcentaje mucho más elevado que el 90%, ¿no? Cualidades del hipodermis facilitan el tratamiento por vía subcutánea, ¿ya? Por favor, ese micrófono. ¿Quién es la que está hablando? No me va a pedir nada, ¿no? No te va a pedir nada, lo he hecho por el trámite por internet. Rojas, Cacaleaza, apásele la voz, ¿ya? Rojas Calderón, apaga tu micro, porfa. Rojas. Esta hipodermis se extiende por toda la superficie corporal y, bueno, no está limitado a su acceso, como suele suceder en el tratamiento endovenoso o intramuscular, ¿no? Bien, aquí vamos a ver también, por ejemplo, que está altamente irrigado, favorece su absorción de los fármacos, por ejemplo, también es poco doloroso en pacientes terminales. Más que todo, esta vía, se tiene predilección de esta vía en casos de pacientes terminales, es decir, pacientes que tienen ciertas características de las cuales vamos a irles explicando, ¿ya? Entonces vamos a ver que tiene una gran capacidad de distensión por el tejido conectivo que forma los septos y permite administrar volúmenes importantes de líquidos en su interior y recobrar su estado natural tras su reabsorción, ¿no? Entonces son ciertos medicamentos, o como hemos dicho de vacunas, también ciertas vacunas que se administran a través de esta vía. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de reabsorberse, ¿no? Bien, ¿a través de quién? De la red formada por varios ramos, también había filetes nerviosos o vasculares entrelazados, pertenecientes unos a los nervios también a nivel de cerebrales, ¿no? O sea, tienen pequeñas terminaciones que lógicamente, como les explicaba, llevan las sensaciones al cerebro. Bien, aquí este es bien interesante para hablar de esta vía, el paciente terminal y la vía subcutánea, ¿ya? Porque de repente a ustedes los van a llamar para cuidar a un paciente terminal. Pero vamos a conocer quién es el paciente terminal, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
en este caso, la vía subcutánea, ¿no? En esta vía, que relacionada con la piel, la aguja atraviesa la piel buscando depositar el fármaco a nivel subcutáneo, de donde sí es absorbido e incorporado a la circulación sistémica. Uno de los instrumentos básicos en la asistencia paliativa es el control de síntomas mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, facilita el uso de los medicamentos a través de esta vía en el control de signos de síntomas, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, en los pacientes terminales, ya, esto, por ejemplo, son aquellos pacientes que presentan una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, ¿me entendieron? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de pacientes que tienen cánceres, ¿no? Cánceres que ya han hecho metástasis, o sea, que esta enfermedad se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo. Entonces, ya vienen a ser, o sea, los pacientes terminales se clasifican en grados de acuerdo al avance de la enfermedad, ¿ya? Mejora la calidad de vida del paciente, porque muchas veces estos pacientes terminales sienten mucho dolor, mucho malestar, y ya como antes les he dicho, las personas siempre le tenemos miedo, temor al dolor, ¿ya? Es uno de los síntomas, manifestaciones clínicas que las personas más le tememos al dolor, ¿no? Entonces, tú calmándole el dolor a un paciente, estás ayudando muchísimo, porque vas a hacer que su vida sea llevadera, ¿se dan cuenta? Porque imagínense un paciente que esté todo el día con dolor, por más que le pongas algo para calmárselo y no lo logras, lógicamente que es agobiante para él, es triste para la familia, y ya el profesional también se estresa al verlo sufrir. Entonces, este va a mejorar la calidad de vida en el caso de estos pacientes PST, pacientes en situación terminal, ¿ya? Esto más que todo, por ejemplo, también cuando se da en los servicios hospitalarios o de repente ya cuando los pacientes ya han sido desahuciados y van a terminar su ciclo vital en sus casas. Porque muchas veces los médicos deciden que los pacientes vayan a sus casas, porque cuando ya ellos hicieron todo por el paciente, imagínense, a la familia le comunican, le dicen, mire, ya hemos hecho todo, ya no tenemos más armas que utilizar, llévenlos a su casa, que esté en su ambiente, con su familia, y eso va a hacer que la persona afectada, el paciente, se sienta mejor en el ambiente familiar, ¿ya? Entonces, a ustedes los llaman al domicilio, cuídame a este paciente, le vas a administrar esto, el otro, en fin. Entonces, tú vas a cumplir esa función de calmar el dolor, el malestar que esté sintiendo tu paciente, ¿ya? En este caso es un paciente terminal, ¿no? Entonces, estos métodos de actividades, de estas inyecciones, este tipo de administraciones parenterales, va a ayudar a que estas personas puedan permanecer en su casa bien atendidos, bien protegidos, viendo a sus seres queridos, estar en su ambiente, que es su casa, en fin. Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Y también lo va a ayudar con muchísima más autonomía y, bueno, aclarando, rodeado de sus seres queridos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Porque muchas veces ellos mismos, los pacientes, más o menos de entre 50 y un 70%, desean fallecer en su domicilio, porque a veces sucede que lo dejan en el hospital y a veces ni lo visitan, hay casos. Entonces, cuando ya ocurre esto, lo mejor es, lo ideal es que esté rodeado de la familia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de un médico, Alexander Wood, un médico de Edimburgo, intuyó, por ejemplo, que sería eficaz inocular la medicación a través de una aguja en el tejido subcutáneo. Nació así el término inyección subcutánea, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. Entonces, esto ayuda, por ejemplo, bien. En el caso del paciente terminal, es aquel paciente también que ya, pues, ya no presenta respuestas a los tratamientos específicos y ustedes van a ver que ellos van a presentar múltiples síntomas intensos, multifactoriales, ¿no? Variables. Entonces, todo eso va a causar un gran impacto
tanto en el paciente como en la familia, ¿ya? Entonces, y lógicamente también en el equipo terapéutico, ¿no? Muchas veces los médicos cuando ya desahucian a un paciente terminal, ellos dicen, bueno, el señor tiene unos 3 meses de vida, 4 meses de vida, ¿no? Dicen ellos. Pero solo Dios es el que determina si son horas o son días. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, ustedes como trabajadores de salud, como técnicos de enfermería, deben siempre, en todo momento de su vida profesional, mostrar mucha empatía, tanto con el paciente como con la familia. Eso es muy importante porque de esa forma tú estás brindando un gran servicio al paciente, una buena atención de calidad humana en estos casos, ¿verdad? Y lógicamente la familia valora mucho eso porque ve que tú cuidas bien a su ser querido. Eso es muy importante, ¿ya? Muchas veces esta situación de paciente terminal es muy compleja y va a producir una gran demanda de atención y de soporte vital en el paciente, ¿no? Sabemos que cuando uno llega a enfermo terminal, como ese término lo van a escuchar ustedes, ha recorrido un largo proceso médico hasta llegar a los cuidados paliativos. O sea que ya se siguió todo lo habido y por haber, pero ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Haber sido sometido a diversas pruebas diagnósticas, biopsias, etcétera. Todas estas situaciones que son muy traumatizantes y en mayor o menor medida estresantes, tanto para el paciente como para la familia. Entonces, tú como trabajador de la salud, como técnico de enfermería, tienes que llegar a entender toda esta situación y sobre todo apoyar mucho al paciente y a su familia, ¿ya? Entonces, en el enfermo terminal, esta vía de elección que estamos hablando de la vía subcutánea, de la administración de fármacos por esta vía, es muy buena en los cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los casos de pacientes oncológicos, o sea, pacientes con cáncer en fase terminal, o sea, terminales, conservan esta vía hasta día antes de su deceso. Le va a ayudar muchísimo, ¿ya? Bueno, a veces, porque hay ciertos casos que no se puede utilizar la vía oral, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta vía es una alternativa muy buena, ¿ya? Entonces, eso le va a ayudar muchísimo en el trabajo. Bien, las zonas de punción de esta vía las están viendo ustedes. Ahí la zona infraclavicular, ahí ustedes ya conocen dónde queda la clavícula, ¿verdad? ¿Ven? Infraclavicular, las zonas deltoideas, acá las deltoides, la zona escapular, acá, ¿ven? Varias zonas, miren. Cuadrantes superiores del abdomen, ¿ya? Tenemos también parte anterior de los muslos, ¿ven? Hay tejido ahí, celular, ¿ven? ¿Ven? Son diferentes zonas. Mira, ahí tenemos 5 zonas con las cuales nosotros nos podemos ayudar para hacer esta punción, ¿no? Ahí está. Ahí lo están viendo ustedes. Es lo que hemos explicado. Lógicamente, les digo que esta situación es muy compleja y necesita de mucha atención. ¿Ya? El enfermo terminal, bueno, ya lo hemos explicado, ha recorrido un largo proceso médico y lógicamente todo esto llega al agotamiento tanto al paciente como a la familia, ¿ya? Los pacientes oncológicos conservan esta vía hasta antes de su deceso. Bien. La vía oral muchas veces no está asequible porque muchas veces los pacientes con cánceres que ya han sido sometidos a quimioterapias, etcétera, presentan ciertas reacciones a nivel de la cavidad oral. Entonces, muchas veces la vía oral no está permitida, ¿ya? Entonces, no te va a ayudar, ¿ya? Entonces, la vía subcutánea, ahí están viendo esa foto, ¿ven? Ahí está más o menos, ustedes están viendo el catéter por donde está ingresando los fluidos o el medicamento indicado por el médico, ¿ya? ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan más por esta vía? La morfina, analgésico. Escuchen, ¿eh? Morfina. Morfina son anestésicos de amplio espectro que son derivados del opio, o sea, son los opiáceos,
y son medicamentos controlados. Ya, controlados significa que estos medicamentos no se venden libremente en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienden a producir en las personas que lo consumen fármacodependencia. Y eso es muy, pero muy malo. Por eso es que son medicamentos controlados hasta cierto nivel. ¿Ya? Entonces, el fentanilo, igual también es otro, el ketorolaco, el diclofenaco, estos sí ya sí son más de venta, sobre todo el ketorolaco y el diclofenaco son de venta libre. El tramadol, ¿no? El clorhidrato de tramantina, el tramadol así se llama comercialmente. Este producto, yo les anótenlo, esto es muy importante que lo sepan, ¿ya? Porque de repente algún médico se los va a indicar a ustedes para que lo administren al paciente. Pero recuerden que el tramadol en ciertos pacientes, bueno, no en todos, pero suele presentar, siempre controlen antes la presión arterial antes de colocar el tramadol, ¿ya? Clorhidrato de tramantina, ¿no? O sea, el tramadol, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque este producto tiende a bajar las presiones en el paciente y a veces te puedes ver en problemas ahí, ¿ya? Bien, también tenemos neurolépticos que vienen a ser tratamientos que se le brindan a los pacientes que tienen enfermedades mentales, ¿ya? El haloperidol, la levopromacina, ¿no? Que se ayuda muchísimo en estos tratamientos. Los antieméticos, por ejemplo, antieméticos son medicamentos que van a evitar que el paciente esté vomitando, ¿no? O sea, que esté con náuseas, vómitos, ¿ya? Anticonvulsivantes como tipo fenobarbital, ¿ya? Otros también anticolinérgicos, tenemos también los corticoides, como la dexametasona, y también las benzodiazepinas, que vienen a ser el grupo de medicamentos también controlados, como tipo alprazolam, en fin. Entonces, estos productos también son controlados, ¿ya? Y más abajo están viendo ustedes la furosemida, ¿no? Acá más abajito, aquí ven la furosemida más abajito. ¿Dónde está el pulso? Furosemida, ¿ya? La furosemida es un medicamento diurético que se administra solo a pacientes que están haciendo retención de líquido, ¿no? O sea, tienen problemas renales. La insulina es una hormona, ustedes ya lo saben, que es la que produce el páncreas, ¿verdad? Ustedes saben que el páncreas tiene dos tipos de células, ¿no? Las células alfa y las células beta. Y las células beta son las que son las que producen la insulina. Y esa hormona es la que nos hace llevar una vida tranquila. Cuando se altera este proceso normal de la insulina, lógicamente, la persona viene a padecer una enfermedad metabólica que se llama diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, también tenemos otro medicamento que es la heparina, lo están viendo más abajo. La heparina es un medicamento que se utiliza por esta vía subcutánea para evitar, por ejemplo, en los pacientes como prevención de trombos. ¿Qué son los trombos? Los trombos vienen a ser formación de pequeños coágulos sanguíneos en la circulación, ¿me entienden? Cuando un paciente está mucho tiempo en cama, ¿ya? Los médicos como prevención le indican por vía subcutánea la heparina. Es mínima la dosis, pero va a mantener al paciente muy bien con su sangre prácticamente anticoagulada, de tal manera que no se formen estos trombitos, ¿no? La sextiazona también, ¿no? Bien, también tenemos, por ejemplo, la metoclopramida, ¿ya? Estos son medicamentos que son tipo antieméticos, ¿no? Tenemos la butiliosina, anticolinérgico, y el midazolam, la benzodiazepina, o sea, los diazepam, etcétera, ¿no? Son un buen número de medicamentos que se colocan por esta vía. Bien, por ejemplo, vamos a ver que en causas de pérdida por la vía oral, ¿no? Por ejemplo, de pacientes que estén presentando náuseas y vómitos, no vas a poder utilizar la vía oral, lógicamente, ¿no? Entonces, que el paciente esté constantemente con esos síntomas persistentes, o que el paciente también esté con delirium, ¿no? Delirando, o con disnea, con dificultad respiratoria, lógicamente no vas a poder administrar medicamentos por vía oral. O en otros casos, por ejemplo, que el paciente esté presentando oclusión intestinal, ¿no? O
estados confusos, o el paciente está en estado de agonía, o esté agónico, ¿no? O en el caso de pacientes que presenten convulsiones, o tal vez disfagia, ¿no? Disfagia, se le conoce este término, por ejemplo, como el dolor al deglutir, ¿ya? Dolor al deglutir, al pasar. Hay dolor. A ver, por ejemplo, la vía subcutánea como alternativa en el paciente terminal, tú vas a ver, por ejemplo, que esta técnica muy utilizada hasta finales, por ejemplo, dicen en los años 50, imagínense, pero fue reemplazada por la vía endovenosa, pero hoy día todavía se ha vuelto nuevamente a usarla, ¿no? Porque ayuda muchísimo, como ya hemos dicho, en ese tipo de pacientes que hemos mencionado. Por ejemplo, vemos que otras vías de administración para opiáceos tenemos la intravenosa, bueno, ya todos la conocemos, bueno, ya la van a ver ustedes el día que la realicemos, está la vía intravenosa, que conversemos sobre ella, la vía intramuscular, que es otra también, y la rectal, bien, es otra vía, a través de nebulizaciones también, a nivel de la vía sublingual, que ya nosotros hemos conversado, la transdérmica también, ¿bien? Intranasales, también, pero también muchas veces sí no hay el 100%, digamos, de perfección en esas vías que hemos mencionado, ¿no? Siempre hay cierto porcentaje de inconvenientes cuando se utilizan estas vías. O sea, por ejemplo, la vía endovenosa es una técnica que interfiere en la movilidad del paciente, ¿se dan cuenta? Entonces, es poco aceptada por la familia muchas veces que el paciente esté conectado a la vía endovenosa y el suero ahí colgante, ¿no? Pero ahora tenemos, por ejemplo, si el paciente camina, pueden colocarle un portasueros con unas rueditas de tal manera que el paciente camine libremente con su suero, ¿no? Entonces, no, en ese paso, salvo que el paciente pues, esté muy debilitado o caquéctico, que esté en cama y que no pueda levantarse, ¿no? Entonces, la vía intramuscular resulta ser dolorosa muchas veces para el paciente, y más sobre todo para pacientes que son muy nerviosos y ansiosos, ¿ya? En general, para las otras vías de administración no hay fármacos disponibles para el control sintomático del paciente terminal. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, la elección es esa vía, ¿no? Porque también recuerden, al paciente canceroso, al paciente de este tipo terminal, muchas veces cuando ya tú le quieres canalizar una vía endovenosa ya no le encuentras las venas, porque muchas veces como ya se han estado administrando los quimioterápicos y todos los medicamentos oncológicos, muchas veces van quemando las paredes de las venas de tal manera que ya tú no la encuentras muy fácilmente. Entonces la vía subcutánea viene a ser una vía opcional que te puede ayudar, ¿no? Bien, también hay sus ventajas o también ciertos inconvenientes, ¿no? O indicaciones y contraindicaciones de esta vía, ¿no? La vía subcutánea, por ejemplo, vemos que las ventajas, a ver, por ejemplo, vamos a ver, que en este caso de la vía subcutánea, menor riesgo de formación de hematoma, definitivamente, porque es a nivel de tejido graso, ¿no? Al ser un tejido menos vascularizado. También hay menos probabilidad de lesiones nerviosas, también de menor calibre de la aguja utilizada, lo que hace una punción menos dolorosa que la vía intramuscular, porque ustedes saben que en la vía intramuscular la aguja es más grande. Ahora también, por ejemplo, evita la fluctuación en las concentraciones plasmáticas, porque ahí perennemente se está colocando. La duración de acción es prolongada, evita el primer paso hepático, que es uno de los puntos más importantes, porque ustedes saben que cuando un medicamento pasa por el primer paso, por el hígado, lógicamente el medicamento va perdiendo su biodisponibilidad, va bajando, ¿no? Su absorción. Bien, la absorción a través de esta vía es más lenta, lo que permite una cobertura continua, constantemente de la medicación, aunque la administración sea intermitente. ¿Se dan cuenta? La eficiencia de los fármacos habituales en el manejo del paciente terminal pueden usarse por esa vía, definitivamente, es la electiva para él, ¿no? Va a ayudarnos mucho en el control de los síntomas que puede estar presentando su paciente. Segura, también es muy segura por su escasa incidencia de efectos secundarios graves. En general podemos decir que es una técnica poco agresiva, de fácil acceso, o sea, hay ventajas, ¿no? Bajo costo, ¿no? No requiere tecnología compleja o costosa y también asegura la absorción del medicamento.
Puede durar varios días, incluso semanas, evitando pinchazos repetidos. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Y lo importante también es que no precisa un ingreso hospitalario. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene muchas ventajas. Le va a dar autonomía al paciente, movilidad, ¿no? Puede caminar, puede movilizarse de un lugar a otro, etc. Tiene menos efectos secundarios que la vía endovenosa. Es más cómoda para los pacientitos. Y bien, permite combinaciones farmacológicas en infusores. Y bueno, evitamos, sobre todo que hay un sentimiento de utilidad por parte de los familiares, se sienten bien ellos, se siente bien el paciente y el profesional trabaja ok, ¿no? Entonces, son más las ventajas. Pero también tiene ciertos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, como la absorción, por ejemplo, muchas veces del medicamento depende de muchos factores, ¿no? Del flujo regional, o sea, de la zona donde tú vayas a colocar la vía. Entonces, hay fluctuaciones también al nivel de la analgesia, ¿no? Muchas veces, a veces la administración causa cierto dolorcito, ¿no? Cierto dolorcito. Bien, entonces hay ciertas reacciones locales, por ejemplo, enrojecimiento, sí suele haber eso. Puede haber en ciertos casos necrosis cuando se utiliza mucho tiempo, crepitación o induración del tejido, ¿no? O suelen formarse también abscesos. Ustedes saben que los abscesos vienen a ser como unas bolsitas con contenido purulento, ¿no? O sea, se contamina eso, ¿no? Se infecta. Pueden haber en ciertos casos pequeños hematomas y puede haber una salida accidental de la vía, puede suceder también, pero hay que asegurarla bien para que esto no suceda, claro está, ¿no? No se utiliza en pacientes que presenten trombocitopenias, es decir, pacientes que tienen problemas de la coagulación sanguínea, definitivamente no, ¿ya? Entonces, hay ciertas también desventajas, ¿no? O inconvenientes. ¿En qué indicaciones, por ejemplo? En disfagia severa, o sea, cuando el paciente tiene dolor para pasar, ¿no? Para deglutir, ¿ya? Y odinofagia es dolor, odinofagia significa dolor durante la deglución, ¿ya? O sea, cuando tú quieres pasar, por ejemplo, el agua, ¿no? Por ejemplo, le duele. También cuando en casos de síndrome de obstrucción intestinal, por ejemplo, en esos casos, en casos de síndrome de obstrucción intestinal, tenemos la incapacidad para el control de síntomas por otra vía. Vamos a ver también que en el caso de sedación, coma, o sea, coma es un estado en el cual el paciente está como en estado vegetativo, ¿no? No reacciona a estímulos externos, ¿no? Ahora, ojo, cuando un paciente entra a la unidad de cuidados intensivos y lo tienen que colocarle un tubo endotraqueal, como se ha estado haciendo con los pacientes de COVID-19, a ellos tienen que inducir un coma. Inducir significa que a través de medicamentos el paciente lo ingresa a un estado de coma, ¿me entienden? Está como dormido, pero cuando ya le retiran todo eso, el paciente despierta, ¿se dan cuenta? Entonces, pero hay otros casos de coma en la cual el paciente, cuando hay los accidentes cerebrovasculares, etcétera, muchas veces en esos cuadros los pacientes no recuperan la conciencia. Cuando hay, por ejemplo, confusión o alteración del nivel de conciencia en general, ¿no? Del paciente, por ejemplo, en el caso de agonías, ¿no? Lo indican, por ejemplo, cuando hay casos de náuseas y vómitos incoercibles y persistentes, la vía subcutánea ayuda mucho. O en ciertos cuadros también de pacientes que presentan fístulas a nivel de esófago y tráquea, ¿no? O enterocutáneas. Fístulas vienen a ser la presencia de una, como les digo, es como una ruptura del tejido. Cuando, por ejemplo, miren, la tráquea es un tejido muy especial, ¿no? Entonces, todo cuando tú estás sana, todo está normal, se mantiene sano, todo limpiecito, libre de infecciones, todo normalmente. Pero cuando ocurre una fístula, o sea, se abre un huequito, digamos así, una estructura, se produce una lesión, ahí hay problemas, ¿ya?
hay fístulas externales, hay diferentes tipos de fístulas, depende de la zona que ocurra, ¿no? Sobre todo las que se encuentran a nivel, también hay fístulas a nivel de intestino delgado, ¿no? A esta altura, por ejemplo, se absorben la mayoría de los fármacos. Todos sabemos que a nivel de la primera porción del intestino delgado se absorben los fármacos, ¿no? Y si hay una fístula ahí, lógicamente no se va a cumplir esa función, pero por eso es que se indica en la vía subcutánea. Y también suelen haber cuando en pacientes con megadosis orales o dudas acerca del cumplimiento de la medicación por vía oral. Es una buena opción en el caso de pacientes poco cumplidores, o sea, pacientes que a veces se olvidaron de tomar la dosis de la mañana o de repente la de la tarde o tal vez la de la noche, ¿no? En esos casos esta vía responde bien. O en el caso de pacientes que tienen debilidad extrema, ¿no? Y bueno, hay también ciertas contraindicaciones, por ejemplo, mala adaptación del paciente, o sea, que no se adapta a los tratamientos, o claudicación de la familia, o situación social no adecuada al tratamiento domiciliario, ¿no? En el caso que un paciente presente, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con anasarca. La anasarca viene a ser un edema severo. ¿Qué es el edema? El edema es retención de líquidos, sea a nivel de miembros superiores, inferiores, a nivel abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se produce anasarca, ¿no? También alteraciones de la coagulación o trombocitopenia, lógico. Pacientes que presentan problemas de coagulación sanguínea no está contraindicado. También, por ejemplo, contraindicado en hipoperfusión periférica, incluyendo situaciones de shock, prohibido. Alteraciones locales, por ejemplo, radiodermitis o zonas donde esté administrando, muchas veces zonas infiltradas, ¿no? Por un tumor o con pérdida de continuidad, ¿no? También contraindicado en zonas sometidas a cirugías radicales, como el caso de las mastectomías, al menos mientras persiste la induración del tejido, ¿no? Entonces, esto está contraindicado. Y sobre todo también en cuadros de infecciones de repetición en el punto de inserción, ¿ya? O sea, contraindicado. Si el paciente tiene esa tendencia, definitivamente no es el candidato a esta vía. Materiales y equipo. Cuando se habla de materiales y equipo, estamos hablando de guantes, de gases estériles, el alcohol, ¿no? Generalmente se usa el alcohol al 70%, el algodón, la iodopovidona. Nos va a ayudar muchísimo. Vas a buscar también tu agujita, tipo mariposa, calibre 23 o 25, que es la más chiquitita, según el cuadro de caquexia y zona de punción. Por ejemplo, caquexia se le llama así, es un término que se utiliza para definir a cierto tipo de pacientes, ¿no? Pacientes, por ejemplo, muy delgados, ¿no? Que por cuadro de desnutrición, por el propio problema de su salud, a veces, por ejemplo, pacientes cancerosos terminales, se vuelven caquéticos, ¿no? Se adelgazan demasiado, ¿ya? Por eso hay que buscar las agujitas más chiquititas, ¿ya? También hay que buscar el esparadrapo, hipoalergénico, sobre todo, para asegurar las palomillas, o sea, la mariposa. Tener un conector universal o llave de 3 vías que va a facilitarnos la vida. Una jeringa de 3 o 5 mililitros. Y las jeringas necesarias para los fármacos y de capacidad adecuada. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ves? Ahí va en diferente. Ahí está, este de aquí es el scalp vein, o sea, la mariposa de acá, miren, chicos, miren, este de acá. Este dura más días, dura 3 días, más o menos, y como la puntita es así de metálica y todo esto dura más tiempo, ¿ya? Porque los Avocat ya generalmente a las 72 horas, a los 3 días tenemos que ya estarlo cambiando. También, por ejemplo, infusor, en el caso que se precise, solución fisiológica que vas a administrar, el parche transparente, en el caso del Tegader. El Tegader es como una cinta de scotch, pero grande, que va a abarcar todo el catete para asegurarlo. Y cubrebocas, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, recomendación 1, en caso de dolor, sobre todo hay que descartar infección, disminuir el volumen de inyección y también la velocidad de la misma, ¿ya? Ahora, también hay unas recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta
para minimizar la aparición de reacciones locales a través de esta vía, ¿no? Disminuir el número de fármacos a mezclar o repartirlos en vías diferentes, ¿ya? Eso es muy importante, no recargar mucho el tejido. Utilizar suero fisiológico al 0,9%, que es el suero isotónico, se le llama así porque es igual que los fluidos corporales de nosotros, ¿no? Sobre todo para diluir los medicamentos, ¿ya? Asegurarse que la aguja no esté muy superficial. Estas agujitas muchas veces son algo más costosas. Se utilizan más las de teflón, ¿ya? Seleccionar el lugar de punción teniendo en cuenta las características de cada pacientito, sobre todo su estado nutricional, que ya lo hemos mencionado, el estado de la piel del paciente, que tenga suficiente grasita corporal, su estado mental, porque si está confuso, es preferible usar la zona escapular, ¿no? Ya lo hemos mencionado, porque también el paciente tiene necesidad de movilización, ¿no? Es natural. Revisar regularmente el lugar de punción, considerar la regularidad de los cambios si presentan reacciones locales persistentes, revisar la evidencia existente respecto al uso de drogas por vías subcutáneas, muy importante, usar una mayor dilución del medicamento, y sobre todo evitemos las drogas irritantes, ¿no? Como por ejemplo la levopromocina, la clorpromacina, la metadona. Esas, por ejemplo, las dos primeras son medicamentos que se utilizan en tratamiento de salud mental, ¿ya? Y usar otras alternativas, si no fuera posible, utilizar mayor dilución y evitar mezclarlas. Eso es muy importante. Evitar mezclarlas para evitar también irritación en el tejido. Cambiar la vía de las drogas más irritantes, separarlas, ¿ya? No usar desametasona con la intención exclusiva de disminuir las reacciones locales, ya que la dosis para este fin es capaz de producir efectos a nivel sistémico, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces esta también, la dexametasona, es una sustancia alcalina que tiende a reaccionar con cualquier solución ácida y precipita con un gran número de sustancias como, por ejemplo, el haloperidol. O sea, no la coloquemos con ello, lógicamente. Para ese medicamento hay que buscarle otra vía, ¿ya? Porque si no va a haber problemas. Cuando se dice precipita, significa que el medicamento reacciona con la acción de la dexametasona con el haloperidol, forman sales, y eso es malo. Incrementar la velocidad de la absorción del fármaco mediante masajes, hialuronidasa, calor local, que va a ayudar en eso. Disminuir la velocidad de absorción, ¿no? En general son menos irritantes las soluciones neutras o isotónicas, y son más irritantes las soluciones de mayor peso molecular o más concentradas, por eso es bueno que estén más diluidas, ¿ya? Que estén más diluidas es mejor. Hay también los infusores. Los infusores, estos vienen a ser ciertos dispositivos especialmente diseñados para infundir la medicación de forma constante y continua, ¿ya? Ahí ustedes lo están viendo en las imágenes, miren. Ahí está, miren, son diferentes presentaciones, ¿no? Esto va a ayudar a infundir, ¿no?, la medicación. La hipodermoclisis, también llamada infusión subcutánea continua, consiste en la administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel y donde hay un extenso sistema linfático y vasos sanguíneos a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos, ¿ya? Definitivamente. Su uso de estos dispositivos permite la mezcla de los fármacos, su infusión simultánea por vía subcutánea, o sea, lo favorecen. Estos infusores son muy manejables, ¿no? Existen en el mercado varios tipos de infusores, muchos de ellos permiten la administración de fármacos en bolos, en caso de ser necesario, por aparición del dolor eruptivo, por ejemplo, ¿no? En el caso de pacientes con cáncer, por ejemplo, que muchas veces el dolor es muy intenso. Al cargar el infusor se debe tener en cuenta las siguientes variables, por ejemplo, el flujo de salida, el tiempo de autonomía, puede ser 1 día, 5 días o 7 días, ¿no? Según la terapia que el médico indique. El volumen total, el llenado en mililitros. Y aquí, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el volumen total de llenado de un infusor de 1 día con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora, o sea, bien lento, ¿no?
es de, por ejemplo, ahí está, de 50 mililitros, ¿no? En 24 horas, ¿se dan cuenta? Ya. Ahí está. A través de esta vía, constante, en las 24 horas. Entonces, con esta variable se calcula que el volumen acumulado de los fármacos a administrar en función de sus presentaciones, también te va a ayudar, ¿no? Que completando la capacidad total del dispositivo con suero fisiológico o agua por inyección, porque es como que tú lo vas a también diluir, ¿no? El paciente precisa, por ejemplo, miren, un paciente precisa de 50 miligramos de cloruro mórfico y 5 miligramos de haloperidol, observen, ¿no? Y 30 miligramos de metoclopramida al día para el control de náuseas y dolor, ¿ya? Entonces tú vas a ver que tú tienes que disponer de una bomba elastomérica de un día con un flujo de salida de 2,1 mililitros hora, con un volumen de llenado de 50 mililitros, ¿no? A ver, la preparación. Morfina. 50 miligramos es igual a 5 ampollas de cloruro mórfico al 1% de 1 mililitro, suman 5 mililitros. Y cada son 5 ampollas de 1 mililitro, va a sumar 5 mililitros, ¿no es cierto? A ver, otro medicamento. El haloperidol. Una ampolla de 1 mililitro, lógicamente va sumando 5 mililitros más 1, va 6. ¿Ya? Escuchen. La metoclopramida de 30 miligramos, 3 ampollas de 2 mililitros, 3 por 2 son 6 mililitros, más 6 que ya vamos llevando son 12 mililitros, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces van sumando, ya van 12, entonces hacen un total de 12 mililitros, ¿se dan cuenta que va a ir en esa bomba? En el infusor ¿no? Entonces, la medicación ocupa un volumen de 12 mililitros. El volumen de suero fisiológico que emplearemos para llenar la bomba son 38 mililitros, ¿no? O sea, de suero fisiológico, para que esté bien diluido, lo que va a dar un total de 50 mililitros del volumen total, ¿no? O sea, 12 mililitros de los medicamentos más 38 del suero fisiológico suman 50 mililitros, ¿ya? Ahí está más o menos. Ahí está. Por ejemplo, en 24 horas, pues un día, ¿no? Vas a ver que con esta variable se calcula cuando las necesidades de medicación son conocidas y estables y pueden utilizarse en un infusor de varios días. En el caso anterior disponemos, por ejemplo, de un infusor para 5 días, hay otro caso, con un flujo de salida de 1,5 mililitros hora, con un volumen de llenado de 275 mililitros, ¿no? Para 5 días, la preparación se haría como sigue. Por ejemplo, morfina, 50 miligramos al día, ¿no? Ahora, por día es 50. Si te está diciendo para 5 días es 50 por 5, son 250 miligramos, ¿no? Y cada ampolla viene a ser, por ejemplo, es igual a 25 ampollas de 1 mililitro, ¿no? O sea, 25 mililitros. Haloperidol de 5 miligramos al día y así sucesivamente, ¿no? O sea, van sumando ustedes los medicamentos que te han dicho el médico y ves tú 25 más 5 son 30, más 30 son 60 mililitros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, la medicación ocupa un total de 60 mililitros y por lo que el volumen de suero fisiológico necesario, aquí, por ejemplo, va a ser de para llenar por completo el dispositivo es de 215, ¿no? Ya. O sea, te está dando más o menos la idea de según la capacidad de los infusores, ¿no? Bien, a ver. Función continua. El desarrollo de la técnica, sobre todo tener todo tu material, lavarte tus manitos, tener en una zona limpia, explicar el procedimiento al paciente, eso es muy importante. Ya yo le he dicho que siempre la preparación física y psicológica del paciente es el primer paso también que debemos tener presente cuando ya tú tienes todo preparado. Calzarte tus guantecitos, elegir el lugar de punción, ¿no? Indicado. Entonces todo eso te va a ayudar a trabajar adecuadamente y sobre todo, como siempre les explico, de que tener la colaboración del paciente, ¿no? ¿Ya? Aquí
es muy importante recordar que hay que rotar las zonas de punción, ¿ya? Para evitar la lipodistrofia. ¿Qué viene a ser la presencia, ¿no? De que muchas veces lipodistrofia se pierde tejido graso, ¿no? Quedan como zonas vacías, ¿no? Entonces, porque usas con mucha frecuencia esa vía, entonces hay que irla cambiando. ¿Sí? Ahí tú tienes que también, esas zonas permiten un fácil acceso para manipulación y control, son menos dolorosas y son más cómodas para los pacientes, ¿no? Realizar la asepsia indicada definitivamente con movimientos circulares del centro a la periferia para limpiar la piel, la zona de punción seleccionada con 2 tiempos de alcohol seguido de un tiempo de iodopovidona con cambios de gasa en cada cierto tiempo para evitar las infecciones. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que la zona de punción, ¿no? Aquí vas a ver la cara externa del brazo, por ejemplo, la cara anterior del muslo, que ya las hemos mencionado, en el abdomen, la zona superior de la espalda, la escápula, la pectoral infraclavicular, ahí está. ¿Ya? Zonas que se deben tratar de evitar. Piel irradiada. ¿Qué significa piel irradiada? Piel irradiada es aquella zona del cuerpo del paciente que recibió radioterapia, ¿ya? En el caso de pacientes oncológicos que han recibido radioterapia, no colocar en esas zonas, definitivamente, ¿ya? Prohibido. O una piel que esté dañada, usted lógicamente ulcerada, o que tenga la presencia de tejido cicatrizal, tipo queloides, o de repente la piel esté con edema, ¿no? Edematosa, o tal vez inflamada, ¿no? Inflamada o ulcerada, o tampoco a nivel del tejido mamario, ¿ya? Entonces prohibido, ¿ya? Ahí ven, por ejemplo, recordando, ¿no? Como un punto de recordar, es que la zona de punción subcutánea, la zona anterior del tórax, la infraclavicular, ahí está, en la zona deltoidea, pacientes agitados puede usarse la zona también escapular, se puede usar también la pared abdominal anterior, bien, tampoco no utilizar la piel cerca a una articulación, ¿ya? Eso sí, prohibido. Y las ventajas es una alternativa a la vía oral, en el caso de pacientes que están vomitando, con náuseas, etcétera, ya lo hemos explicado, va a brindar autonomía al paciente, es menos agresiva y dolorosa que otras vías, ¿no? Y hay ciertos inconvenientes también porque puede presentar cierta inflamación del lugar o irritación en la zona de punción, salida a veces del dispositivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el scalp vein, o mariposilla, que le llamamos, mariposa. Posible reacción alérgica al fármaco también puede ser otro inconveniente. No todas las personas somos iguales, ¿no? Y bueno, vamos a ver también que por eso en el caso de estos agujitas o abocas, ¿no? Es bueno utilizar mucha asepsia y asegurarlos bien, ¿ya? En modo de administración, vamos a tener que existen 2 formas de administración de medicamentos por la vía subcutánea. Es la infusión subcutánea intermitente, ¿ya? Que consiste, esta se va a brindar de 8 a 12 horas, infusión nocturna por bolos de 2 a 3 bolos al día, o sea, 24 horas ¿no? 24 horas. Presenta sus efectos en pico, va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia. El efecto de los bolos, niveles altos iniciados con posibles efectos secundarios y bajos antes de la dosis siguiente con posibilidad de reaparición de síntomas. La infusión subcutánea continua, en 24 horas, mantiene un efecto constante, una concentración uniforme del medicamento, permite mayores volúmenes de este producto y evita constantes manipulaciones, ¿no? O sea, hay unas ciertas ventajas. Y una principal desventaja es, por ejemplo, mayor costo. Al requerir un infusor cuesta más que liberar